¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de Campana Política con la expresión, con la posibilidad de que todos tengan la expresión, la posibilidad de expresarse y también de distintos sectores. Hoy vamos a conversar acerca de lo que está sucediendo en provincia de Buenos Aires y de lo que está sucediendo en el país en general con algunas situaciones que se están dando y especialmente con algunas leyes que se están aprobando. Hemos convocado hoy a Lía Fernández, que es la secretaria general de SUTEBA en Campana y es un gremio que últimamente, junto con todo lo que es el Frente Gremial Docente, han estado trabajando mucho en la lucha por los derechos de los docentes y también de los ciudadanos en la provincia. Bueno, Lía, gracias por venir. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos siempre en nuestras disputas, pero en especial en este año que ha empezado mal y bueno, a días de terminarse seguimos en una situación muy difícil y en defensa de lo que va a ser la escuela pública y sus trabajadores, ¿no? El destino de la escuela pública está en manos de unos pocos legisladores y bueno, por eso estamos acá. Bueno, ¿qué se ha aprobado hasta ahora en la provincia de Buenos Aires o qué se ha discutido en la Cámara? Bueno, nosotros con respecto a nosotros sabíamos que desde la firma de la ley de la reparación histórica de ANSES, en algún momento el gobierno nacional iba a pedir la armonización en la provincia con el IPS, que es nuestra caja de jubilaciones, donde tenemos ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra jubilación y que es totalmente distinta a lo que es la jubilación, las condiciones por las cuales se jubila un aportante de ANSES. La caja de la provincia de Buenos Aires es una caja autónoma y el sector docente durante todos sus años de trabajo aporta un 5% más. Un trabajador bonaerense aporta un 11% y nosotros los docentes durante toda la carrera, durante 25 años, hasta los 50, que es las primeras condiciones para jubilarnos, aportamos el 16%. Con 25 años de servicio y 50 años de edad, nosotros nos podemos jubilar con un beneficio del 70%. Cuando cumplimos 28 años de servicio y 57 de edad, nos podemos jubilar con el 75% y cuando llegamos a los 30 años de servicio y 55 de edad, nos podemos jubilar con el 80%. Y si a eso le sumamos que la carrera docente ha sido siempre frente a grado, tenemos una bonificación del 5% más, que es un reconocimiento de haber estado tantos años de carrera frente a alumnos. También tenemos considerado por acuerdos paritarios que tanto los equipos directivos como los preceptores, los bibliotecarios, los encargados de medios y los equipos docentes, los equipos de orientación, también son considerados frente a alumnos y pueden jubilarle en las mismas condiciones que nosotros. Eso surge en el 2009 con los primeros acuerdos paritarios, el reconocimiento de los equipos técnicos que todos trabajamos en función de los alumnos. Ahora, esta reforma de armonización con el IPS, si bien los fondos no pasarían al ANSES, sí hay una armonización de forma y de fondo, y es lo más preocupante. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Hay muchas cosas que cambian. La extensión de la edad jubilatoria, el porcentaje por el cual nos empezamos a jubilar, nos extenderían la jubilación a los 57 años a las mujeres, 60 a los hombres, para llegar a un índice del 70% con 30 años. O sea, lo de 50 años se traslada a 57. Sí. Son 7 años más. 7 años más y 30 años de servicio. Con ahí sería con el 70%. Con el 70%. Y así subiendo la escala. Hasta llegar al 80%, ¿con cuánto? ¿65? Casi 70. Oh. Sí. O sea, va a haber maestros 70, de grado con 70 años. Sí, sí. Para poder llegar a un porcentaje medianamente aceptable. Pero hasta entonces, ahora... espera, acá hay
la edad no se extiende 6, 7, 20 años casi, porque si antes se jubilaban a los 50, ahora para tener una jubilación digna van a tener que jubilarse casi a los 70, son casi 20 años más de trabajo. Sí, 20 años más de trabajo. El cálculo sobre el básico que uno se jubila, en este momento nosotros elegimos los 36 mejores años de servicio para jubilarnos, que no necesariamente son los últimos. Claro. Muchos docentes que han trabajado en escuelas rurales, en escuelas de isla, que en la historia, a medida que fueron avanzando las negociaciones en los acuerdos paritarios, fueron mejorando los sueldos. Los docentes no siempre sus últimos años tienen que ver con los mejores sueldos. Entonces, pero nosotros podemos elegir esos 36 meses ininterrumpidos. Lo mismo que los profesores que eligen el paquete, el mayor paquete de horas para jubilarse, tiene que ser los 36 meses. A partir de la reforma que ellos plantean, serían los 2 últimos años de la carrera como titular, dice la reforma. Como titular. La propuesta de reforma dice como titular. Ahí yo me planteo, desde la parte legal sería un robo. Primero, porque ¿qué hacen con los docentes que durante tantos años venimos aportando el 16%? Y segundo, en ningún lado nosotros los aportes los hacemos en función del cargo que estamos desempeñando, no de la situación de revista. Nosotros en la docencia tenemos la gente que está titular, que son los permanentes, los provisionales, que son los que ocupan cargos vacantes, y las personas suplentes que están ocupando otro cargo. Pero nosotros los descuentos son sobre ese cargo que uno desempeña. Yo, por ejemplo, tengo mi cargo como secretaria titular, desempeño una función de directivo, mi aporte es en función de ese sueldo que hoy cobro como directivo. Entonces, ¿dónde sale eso que son los 2 últimos años titulares? Y la gente que nunca llega a titularizarse, pero aportó durante tantos años en la caja, se perdería la movilidad automática. Hoy, después de cada acuerdo paritario y se establecen los salarios, automáticamente lo que se logra lo cobran los jubilados. Claro. Este año, por ejemplo, el conflicto salarial se extendió en el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre las propuestas del gobierno, tanto sobre el año pasado o sobre este aumento, eran sumas en negro. Y nosotros siempre dijimos, no, es para nosotros y para los jubilados. También tenemos en cuenta eso en las negociaciones salariales, que es para la masa activa y también lo que impacta en el presupuesto para la masa pasiva. Pero nunca peleamos sin tener en cuenta a los jubilados. Eso se perdería porque ellos proponen que la movilidad sea como ANSES. En eso sí armonizamos. O sea, un 5% 2 veces al año, más o menos, en marzo y en septiembre, de acuerdo a lo que rige ahora para el ANSES. Sí, y sobre los 2 últimos años también el porcentaje es como sería en ANSES, con un cálculo de una tablita que no supera el 70%. Quiere decir que prácticamente los docentes estarían perdiendo un montón de derechos en cuanto a la caja de jubilación. Por supuesto, además de que los docentes, los bibliotecarios, los preceptores, los equipos de psicología dejan de ser reconocidos frente a alumnos y deben trabajar 5 años más, y los directivos deben cumplir la condición de tener 10 años frente a grado, si no deberían trabajar 5 años más. Ahora, ¿el IPS le da pérdida a la provincia de Buenos Aires? No. O sea, ¿la provincia tiene que salir a cubrir los gastos del IPS? En el sector docente no, es una caja superavitaria. ¿Por qué? Porque tenemos 3 activos por un pasivo, y eso responde no solamente al reconocimiento que nosotros hacemos en cada disputa salarial para que les llegue con sumas siempre remunerativas, sino porque además en la historia, desde que se implementaron las mesas paritarias, hemos venido creando cargos para mejorar las condiciones de trabajo en las escuelas. Cuando empezaron las primeras creaciones de la secundaria, ya venían con un plantel básico que era el director, el secretario, el bibliotecario, los preceptores de acuerdo a la matrícula, lo mismo que los jardines, la cobertura de todos los módulos de artística y educación física para primer ciclo, y en la medida que ha crecido
la población de alumnos y las escuelas, han crecido los cargos. Por eso hoy tenemos una caja superavitaria. Y no olvidemos que el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es el más grande del país. Entonces, bueno, pero eso no fue regalado, fue producto de una pelea de los gremios durante todos los años a partir de la implementación de la Ley de Educación, que hoy también está en manos del Ministerio de Educación y de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo modificaciones en cuanto a esas condiciones de trabajo sin consulta. Al no ser deficitario el sistema, es decir, el IPS, el Estado no tiene que aportar ningún dinero. ¿Por qué quiere, de alguna manera, quedarse con el IPS o desarmar el IPS o cambiar la estructura del IPS? Simplemente porque ya estaba establecido. Primero lo dijo el presidente después de haber ganado las elecciones en octubre, que no estaba de acuerdo con las jubilaciones de privilegio. ¿Cómo es que eso de jubilarse a los 50 años? Ya lo había anunciado, sin nombrar a los docentes. Sabíamos que parte de los que nos jubilamos a los 50 años somos los docentes, y porque de alguna manera la provincia de Buenos Aires tiene que compensar a la nación con esto que le han dado del fondo del conurbano, que es la coparticipación que hace la nación a las provincias. A la provincia de Buenos Aires se le ha reconocido mayor presupuesto, mayor coparticipación a través del fondo del conurbano, y sabíamos que de alguna manera la gobernadora Vidal tenía que devolver el favor, y bueno, lo está queriendo intentar hacer a través de la caja de los docentes, y como lo hizo lamentablemente la semana pasada con la caja del VAPRO, con los empleados bancarios, que esa fue una disputa que perdimos. Nosotros apoyamos desde la CTA, tratamos de hacer permanencia y de hacer entender a los diputados que prestaron quórum que no se prestaran a este ajuste hacia los trabajadores y hacia los jubilados, ¿no? La caja del VAPRO ya está desarticulada, o sea, el sistema de jubilaciones... Está promulgada la ley, ya hay muchos reclamos laborales porque no estaría dentro de los cánones, porque a ellos también les pasa lo mismo que a nosotros. Si bien es una caja que tiene algunas dificultades, sus empleados aportan el 19% durante todos los 30 años de aporte para poder jubilarse antes. Entonces hay una contradicción o una mala interpretación de lo que son las leyes laborales. Si bien sabemos que hay muchos legisladores que desconocen las leyes laborales, nosotros desde SUTEBA, desde la CTA, estamos tratando de hacer entender a esos representantes de los ciudadanos que no voten estas leyes, que entiendan que es en contra de los trabajadores y de los futuros jubilados. Nosotros interpretamos, ¿para qué queremos un Estado si no es para proteger a todos los ciudadanos? No es un negocio, no es una empresa. Siempre estamos hablando ahora, con la complicidad de los medios, del déficit, si corresponde o no corresponde, que la caja sea sustentable. Teníamos una caja sustentable, la de ANSES, y sin embargo la están desfinanciando. Y lo mismo va a pasar con el IPS en provincia. Lo mismo están intentando hacer en el IPS. Y además, una de las cuestiones de la reforma, dicen en los primeros artículos, es que el gobierno, cualquiera sea él, el gobierno deja de garantizar el pago de jubilaciones y pensiones. Ahora, si nosotros tenemos un Estado que no puede garantizar ni las jubilaciones, ni la salud, ni la educación, ¿para qué queremos un Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Si no es resguardar los derechos de todos, tanto de los trabajadores, de los jubilados, de los niños, de los adolescentes. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Ver que la copa se derrame? La verdad que estamos en tiempos muy difíciles, muy difíciles. La problemática del IPS no solamente atañe a los docentes, también los estatales de la provincia están en el IPS. Claro, cuando hablamos del IPS, el Instituto de Previsión Social es la caja de la provincia, es toda. Por eso decimos que
si modifican estas cuestiones, nos tocan a todos, y por eso hago mención a ese artículo donde el Estado dejaría de garantizar las jubilaciones y las pensiones de todos los jubilados bonaerenses, no solamente del sector docente. Y si no, policías judiciales, municipales, empleados estatales de la provincia, sí, es decir, los renta, registro civil, todo lo que tenga, todo lo que sea provincial, o sea, para todos sería lo mismo. El personal auxiliar, el personal de los hospitales, provinciales o municipales. Claro. Hay muchos ámbitos que... Claro. Y todos aportan la misma cifra que los docentes tienen una caja especial. Nosotros tenemos una caja aparte, ajá, donde se aporta el 16%, y eso representa nuestro presupuesto en la provincia de Buenos Aires, representa el 37%, por eso es un sistema bastante importante. Bueno, ¿y qué va a pasar o qué está pasando con la educación en la provincia? Quiero aclarar que sí, nosotros sí. Hace más de 2 años que venimos anunciando la intención de este gobierno neoliberal que responde a los mandatos del Fondo Monetario, y sabíamos que en algún momento se planteaba la armonización de la extensión de la edad jubilatoria y cambiar las condiciones para jubilarnos. Lo veníamos anunciando, mucha gente se jubiló pensando que ya no le iba a tocar lo de la extensión jubilatoria, pero ahora también tiene en riesgo ese ingreso de la jubilación. Entonces, ahora ya tenemos la letra de esa reforma y por eso estamos en alerta, nunca dejamos de estarlo. Sabíamos que a principio de año o en junio, cuando se cerró el conflicto salarial, lo anunciamos, el conflicto no se termina, tenemos 2 frentes muy importantes. Uno era la reforma en educación y la otra era nuestra jubilación y la extensión y los modos de jubilarnos o de acceder a una jubilación digna, que no fue producto de un regalo de los gobernantes, siempre fue una pelea y un avance de los gremios a través de los acuerdos paritarios que este gobierno desde este año ha intentado desconocer, tanto a nivel nacional como provincial. Tenemos todas las mesas de diálogo cerradas, no hubo otras mesas técnicas durante el año, las pocas que hubo eran de diálogo, no era de diálogo, sino de propuestas de parte del Frente Gremial y de propuestas o de discursos sin retorno de los funcionarios de turno, nada más. Y bueno, con respecto, así que bueno, nosotros estamos... Ustedes están en un plan de lucha en este momento. Nosotros seguimos en la calle con el Frente de Unidad Docente, participamos de todas las movilizaciones en defensa del ANSES en el marco de la CTA, participamos en el marco de la CTA en defensa de la caja del IPS, del VAPRO, y estamos en la calle en todos los distritos difundiendo con los vecinos cuál es nuestra problemática. Estuvimos hace unos 15, 20 días en la calle y esta semana hemos decidido, por nuestros afiliados, salir a la calle nuevamente para que los vecinos sepan cuál es la problemática de los docentes de las escuelas públicas en Buenos Aires. Tenemos miércoles, jueves y viernes. Sabemos que la provincia está habilitada, la Cámara de Diputados está habilitada 2 sesiones más esta semana y tenemos la posibilidad de 2 sesiones más en enero. Sabemos que ellos van a esperar que nos relajemos, que estemos desarticulados, porque nuestro punto de reunión es la escuela, es el momento en estos días donde al no tener alumnos tenemos tiempo de dialogar y de conocer detalles de todo este atropello hacia nuestros derechos para difundirlo y poder debatir. Y bueno, sabemos que ellos van a esperar el momento que estemos desarticulados para poder sesionar. Por eso seguimos, claro, por eso seguimos en movilización y participando de todo lo que sirva para que la comunidad acompañe al maestro que educa a sus hijos en las escuelas públicas. Bueno, esto me parece que va a seguir durante enero, durante febrero y posiblemente se extienda al ciclo lectivo del 2018, si es que la ley se aprueba o se sigue tratando, ¿no? Sí, esperemos que no. Tratamos de que... Me decías que estaba en este momento, ¿en qué estado está este proyecto de ley?
está ahí en Cámara de Diputados. Está en Cámara de Diputados. Todavía. O sea, no tienen ni media sanción de diputados. No, es un proyecto que está para debatirse, estamos esperando que ellos anuncien si lo van a debatir o no. Ahora, también sabemos que la Cámara de Diputados tiene 92 diputados, 44 son del gobierno oficialista y el resto debería cumplir la función de legisladores de la oposición. Y está bien claro que este proyecto es en contra de los trabajadores, en este caso de los trabajadores docentes, y después seguramente seguirán con los otros trabajadores. Sí, ya se ha desarticulado, bueno, lo que hablábamos recién de VA, pero también antes se adhirió a la ley de ART en la Cámara de Diputados, que es otro problema también. Otro atropello más hacia los trabajadores, donde dejamos de tener condiciones para ser atendidos, vamos a perder el lugar que cumplía la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que era la que garantizaba o la que obligaba a las empresas privadas de ART de prestar la asistencia médica que corresponde cuando un trabajador tiene un accidente dentro del ámbito de trabajo o en el trayecto a su trabajo. Esa era la función de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de mediador y de controlador, que las empresas privadas, aseguradoras, cumplieran con su función. Ahora, deja de cumplir esa función y todos los condicionamientos van a venir de parte de las RT y bueno... Se controlan a sí mismas. Se controlan a sí mismas, son juez y parte. Y el trabajador no va a tener ningún derecho. Ellos van a dictaminar cuál es la incapacidad después de un accidente, cuál es la incapacidad, que es el reconocimiento en dinero de esa discapacidad. Siempre después de un accidente queda una lesión y el trabajador tiene derecho a percibir un resarcimiento sobre eso. Ellos van a dictaminar cuál es ese precio y si nos gusta bien, y si no, podemos optar por hacer juicio, pero corremos un doble riesgo. Primero, que no nos pagan ese primer reconocimiento de incapacidad. Y segundo, si vamos a juicio y el trabajador pierde ese juicio, no solamente debe pagar su abogado, sino que debe pagar las costas de la RT. Es decir, una persona individual contra una gran empresa. Es medio difícil ganar. Bueno, ¿y en el plano de la educación se prevén cambios en la estructura educativa? Ya estamos teniendo cambios en los institutos terciarios, en la formación de los docentes. Ya están planteados, hemos hecho una jornada sobre el cambio en los diseños curriculares a nivel primario y a nivel inicial, y queremos denunciar, como ya lo hemos hecho en otros medios, que nunca fuimos convocados los docentes para aplicar estos cambios, ni consultados desde qué mirada ellos están replanteando estos nuevos diseños. Realmente tenemos un Ministerio de Educación donde ha cerrado todas las puertas. No hablemos de condiciones de trabajo, no hablemos de salario, tampoco nos permiten participar de lo que había sido hasta ahora nuestro ámbito, que es ser partícipe de estos cambios en educación, de las cuales nosotros no nos negamos, pero queremos ser partícipes de eso. ¿También hay cambios en la educación técnica? También se vienen cambios en la educación técnica, en la educación de adultos, en los centros de los CAJ y los CAI, que son los centros complementarios que se hacían los días sábados. Hay muchos cambios que son inconsultos y que llegan de un día para el otro, como pasó en estos días. Hace más o menos 10 días venía fuertemente el rumor que iban a cesar a todos los provisionales y hoy lo escuché yo. Sí, y los suplentes sin títulos en la provincia de Buenos Aires. Eso significaba dejar sin trabajo a más de 7.000 docentes. Inmediatamente se hizo un reclamo como Frente de Unidad Docente. Fuimos recibidos por el ministro Cini, quien no dio ninguna respuesta, simplemente escuchó a las partes la situación, porque sabemos que la Dirección General de Escuelas está desconociendo la realidad tan dispar que tiene la provincia de Buenos Aires.
en nuestra región o en nuestra ciudad, podemos decir, tenemos la posibilidad de tener muchos profesionales porque tenemos todos los profesorados, pero así todos faltan docentes con título por distintas razones. Y hay otros lugares donde directamente no hay institutos de formación, entonces es muy difícil contar con docentes con títulos habilitantes. La Dirección General de Escuela permite que haya profesionales o técnicos que accedan a dar clase en determinadas condiciones para suplir al docente con título. Si ese trabajador sirve para determinados momentos, uno le tiene que dar las reglas claras desde el momento que accede a ese trabajo. Y como pasó a principio de año que intentaron cesarlo y era en el medio del conflicto salarial, ahora a fin de año, donde tenemos este conflicto tan abierto, tan a flor de piel,